¿Qué tal? Pues buenas noches. Vamos a comenzar con la clase sincrónica. Mi nombre es Juan Francisco Monjaras Loredo. Formo parte del grupo de asesores del sistema OCEN virtual. Y pues bueno, el día de hoy el tema a tocar es extinción, suspensión y rescisión del contrato laboral. Vamos a ver un pequeño contenido de lo que es el tema. Comenzaremos con la primera diapositiva. Pasamos a la segunda. Es un total de 20 diapositivas. Igual, para cualquier duda o aclaración, yo les recomiendo que se chequen la Ley Federal del Trabajo, del artículo 42 a aproximadamente el 58, 56, más o menos, para efecto de que chequen ahí las dudas, y en caso de que llegan a tener alguna duda que no la comprendieran o que tuvieran algún artículo que se les dificultara, con toda confianza me pueden mandar un correo electrónico y les aclaro la duda. Bueno, ¿qué entendemos por suspensión? Esto viene señalado en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que son las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario. Por suspensión no vamos a entender el hecho de que ya no va a trabajar o el trabajador ya no va a prestar sus servicios para la empresa o para el patrón para el cual esté trabajando. No, simplemente es una suspensión, o sea, una temporalidad, llámese una semana, 2 semanas, 3 semanas, etcétera, dependiendo del supuesto en el cual nos encontremos. Las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón son las siguientes, para lo cual señalaremos pues algunas nada más. Vienen señaladas por fracciones. Igual ustedes van a ver la fracción, a lo mejor no las ven cronológicamente porque solamente vamos a ver algo. La enfermedad contagiosa del trabajador. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria. En la fracción 2, en la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo es otra cuestión muy diferente. Aquí vamos a tocar el tema de la incapacidad temporal. Una incapacidad, haciendo mención a una enfermedad que se tenga o que se contagie o que obtenga de la realización de su trabajo. Por ejemplo, un minero puede tener problemas respiratorios derivados de sus actividades y puede presentar una incapacidad de manera temporal por 15 días, 7 días, etcétera, ¿sí? Y aquí ya sería también un riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo es aquella enfermedad que recibe dentro de las actividades laborales. El riesgo de trabajo comienza a partir de que sales de tu casa, llegas al trabajo, realizas tu jornada laboral y regresas a tu casa hasta antes de entrar a la puerta de tu casa. Cualquier accidente que te ocurra en ese lapso de tiempo es considerado un riesgo de trabajo. Prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria, el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el 31, fracción tercera de la misma Constitución. Bueno, el artículo 5 y tanto el 31 nos hablan de la cuestión en que uno como trabajador tiene que dedicarse, o puede dedicarse, y tiene el derecho de dedicarse al trabajo que a uno le plazca, siempre y cuando sea lícito, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo surtirá efecto la suspensión señalada en el artículo 42? Ok, en los casos de las fracciones 1 y 2 del artículo anterior, que son las que vimos en la diapositiva pasada, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se produzca la incapacidad para el trabajo hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el IMSS. Siguiente diapositiva.
Tratándose de las fracciones tercera y cuarta, desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Si obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación. Aquí hay algunas excepciones que marca la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, si el arresto se dio derivado digámoslo, de proteger a su patrón, de proteger los bienes del trabajo, pues bueno, ahí debe de haber una consideración por parte del patrón, que le deberá de pagar su sueldo, ¿sí? En los casos, fracción tercera, en los casos de las fracciones quinta y cuarta, desde la fecha en que deban presentarse los servicios o desempeñarse los cargos hasta por un periodo de 6 años, entre otros. Siguiente diapositiva. La rescisión de las relaciones de trabajo. Según esto, vertido en el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué quiere decir rescindir? Bueno, rescindir es dejar sin efectos o dar por terminado. ¿Sí? Por ejemplo, un contrato, ¿cómo lo doy por terminado? ¿Sí? Dentro del contrato deben de venir señaladas cláusulas para efecto de rescindir el contrato. ¿Sí? Acuerdo de voluntad, por alguna de las causales, perdón, por alguna de las causales vertidas en las cláusulas del contrato. ¿Sí? Y bueno, ¿qué nos dice la ley de la materia? El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Recordemos que en materia laboral puede haber contratos por escrito, pero también verbales. ¿Sí? Entonces, también tenemos que tener muy en cuenta esa situación del contrato verbal. En muchas de las ocasiones, los trabajadores, al momento de pactar la prestación del servicio con el patrón, ¿sí? Suele suceder que no se genera un documento. ¿Sí? Y bueno, si no se genera el documento, ¿cómo vamos a acreditar esa relación laboral? Bueno, según jurisprudencia, nos dice que con la simple dependencia o la prestación del servicio del trabajador hacia el patrón y del patrón haciendo un pago por esa prestación del servicio, será más que entendida esa relación de trabajo. Obviamente se va a tener que acreditar y demás con testigos por el tiempo que pudo haber durado la relación de trabajo. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Casos de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Señalaremos algunas. Engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias, en los que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades, pues obviamente de las cuales cae esto. 2. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie alguna provocación por parte del patrón o de sus familiares o de sus dependientes directos. ¿Sí? Fracción cuarta, cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Quinta, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Sexta, ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, tal que ella sea la causa única del perjuicio. Séptima, comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Novena, revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Imagínense aquí que
un trabajador conozca la fórmula de la dichosa bebida Coca-Cola, que la dé a conocer. Entonces es por eso que también se prevén este tipo pues de reservas para efectuar que el trabajador pues tenga su tenga esa obligación de guardar el debido sigilo y el silencio para efecto de que no se revelen este tipo de secretos. Décima, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón sin causa justificada. ¿Sí? O sea que deben ser 3 faltas en un periodo de 30 días, o sea, en un mes, sin permiso del patrón, y obviamente sin la causa justificada. Esto en la vida real es motivo de muchos despidos, ¿sí? Y la verdad es muy complicado acreditar en juicio ya estando ante una junta de conciliación y arbitraje o tratándose de un servidor público ante un tribunal laboral, ¿sí? De acreditar que con 3 faltas justificadas pues, puedas dar de baja. ¿Sí? Debes de llevar meticulosamente un registro para efecto de poder acreditar este tipo de faltas o las actas administrativas. Ok, vamos a la siguiente. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Aquí es donde voy al levantamiento de las actas administrativas. ¿Sí? Todo eso debe de ser asentado en un documento. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique de forma personal. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta por sí sola determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido. Esto trae severas consecuencias para el patrón. ¿Por qué? Porque le va a ocasionar pérdidas económicas que se pudo haber evitado llevando bien los mecanismos que nos marca la ley. ¿Sí? Para ese efecto me permití señalar una tesis que dice: aviso de rescisión de la relación de trabajo, el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo se satisface cuando de aquel se advierte que la terminación de la relación laboral surtirá efectos a partir de la fecha de su notificación. ¿Sí? Lo cual quiere decir que efectivamente el patrón tiene la obligación de notificarle al trabajador, ¿sí? Pero debe de saber cómo notificar un documento. Porque si no sabe cómo notificar un documento, cómo hacerle entrega, cómo asentar que efectivamente está entendido de lo que contiene el documento que se pretende notificar y que se levante una constancia de ello, ahí es donde está el detalle. Y es donde está, o es donde se complica el asunto de esta situación. Ok, pasemos a la siguiente. Dice, aviso de rescisión sin especificar las causas que la motivan. Cuando el aviso de rescisión se da y se notifica sin que se especifiquen las causas que la motivan, puede también ocurrir algunas consecuencias. Bueno, al efecto la tesis nos dice que estableció que el aviso de rescisión debe contener fecha y causa o causas que la motivan, a fin de que el trabajador tenga conocimiento de ella o ellas y pueda preparar su defensa. Si no lo haces, estás violentando su derecho a una adecuada defensa. Para lo cual es indispensable la especificación de los hechos que se le imputan para que no se modifiquen las causas del despido dejándolo en estado de indefensión. ¿Sí? En ese sentido, se considera que la patronal cumple con el requisito de procedibilidad establecido en el citado artículo 47. Cuando del propio aviso se advierte que la rescisión surtirá efectos a partir de la fecha de su notificación, y en se invoca la causa y constan tanto los hechos
como los motivos o circunstancias legales que la originaron. Además, se asienta la fecha de expedición que coincide con la firmada por el actor en su demanda como recepción del citado aviso en el cual obra su firma de recibido. ¿Cuándo el trabajador podrá solicitar reinstalación? El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. ¿Sí? Esos son los derechos que tiene el trabajador. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el patrón no comprueba la causa o causas de rescisión? Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos, computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado, en la última parte del párrafo anterior. O sea, que además de la indemnización constitucional que le corresponde y sus demás prestaciones de ley, ¿sí? O sea, son 3 meses de salario, se le va a tener que pagar, ¿sí?, su salario de vengados durante 12 meses. Esta es una parte muy importante porque aquí se reformó la ley federal. ¿Sí? No recuerdo con exactitud el año, pero hace algunos años, por ahí del 2014, que fue la reforma laboral, se reformó esto a 12 meses y antes era hasta en tanto se le pagara, ¿sí?, al trabajador. O sea, podían pasar 12 meses, 24 meses, 36 meses y seguían corriendo los salarios. ¿Sí? Ok, sigamos. 15. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnización o prestación. Ok, pero cuando el patrón quedará eximido de la responsabilidad de reinstalar. También el patrón no está obligado a reinstalar nada más por reinstalar. Quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de la indemnización que se determina en el artículo 50 y en los casos siguientes. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de 1 año. ¿Sí? Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por otras características, está en contacto directo y permanente con él, y la Junta estima por consiguiente, ¿sí?, que va a ser una relación pues de golpe, de estrés, por consiguiente no es lo más sano. 3. En los casos de trabajadores de confianza. Hay que checar bien quiénes son trabajadores de confianza y quiénes son trabajadores de base. Ok, eso es mérito de otra sesión. Fracción cuarta, en el servicio doméstico. Obviamente, van a tu casa, le pierdes la confianza, ya no lo quieres o ya no la quieres seguir contratando, le pago su indemnización y se acabó. Cuando se trate de trabajadores eventuales. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador? Solo detallaremos algunas. Estas vienen señaladas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Engañarlo el patrón. ¿Sí? Que el patrón engañe al trabajador. Reducir el patrón el salario del trabajador. ¿Sí? No recibir el salario correspondiente en la fecha o en el lugar convenidos o acostumbrados. Comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Por consiguiente, el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causales mencionadas en el artículo 51 y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50, 3 meses y sus prestaciones que le corresponden.
Terminación de la relación de trabajo. Causas de terminación de la relación de trabajo. Por mutuo consentimiento. Trabajador o patrón, estoy de acuerdo, yo me quiero ir. Patrón, ok, vete, te pago y se acabó. Muerte del trabajador. ¿Sí? Obviamente con la muerte del trabajador sobrevienen otras obligaciones para con sus deudos. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. Esto hablando de los contratos por obra determinada. ¿Sí? Fracción cuarta, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y fracción quinta, los casos a que se refiere el artículo 434, por causa de cierre de las empresas o reducción definitiva del trabajo. Así que la empresa entre en liquidación, que ya no tenga cómo pagar, que se le dificulte llevar a buen cauce su economía, y pues lo más conducente en este caso sería cerrar la empresa. Aquí ya se va a empezar un procedimiento para efecto de poder liquidar todas las deudas habidas y por haber de la empresa o del patrón en este caso. Y bueno, última diapositiva, por su atención, muchas gracias y pues saludos. Muchas gracias, chicos.